Hola, diputado Heller, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, buenas tardes. Lo primero que le queremos preguntar con José, ¿qué va a Sí. pasar con Boca? ¿Sabe algo? Queremos saber quién va a ser el próximo técnico. Dele, No, dele. no, para eso Jue- soy periodista, para informar. Ah, yo pensé que usted tenía algo para, ¿Y para algún chusmearnos, para pálpito? filtrar. No, no, No. no, no. Ayer escuchaba a un periodista deportivo y me hizo acordar a alguna cosa que pasaba, a mí me pasó cuando empezaba como dirigente, que había un periodista de un medio y que venía y me pedía noticias, y si yo le decía que no había, me decía, no, dame porque yo tengo que escribir. Y Claro. yo decía, pero yo no puedo decir cosas. "Ey, no, pero si yo no escribo, si no me decís, invento". Y bueno, inventá, pero yo no te puedo inventar yo, inventá lo que quieras. Y ayer escuché a un periodista decir algo parecido, dijo, a veces por necesidad los periodistas tenemos que inventar e instalamos cosas, ¿no? Hablaba del periodismo deportivo en particular, no sé si es extensible a otros rubros. Así que no tengo la menor idea. Pero Y debe si- seguirlo de cerca el tema, obvio. Sí, yo no soy tan pendiente de los temas de los entrenadores, pero bueno, sí, y sin está intención, planteado. sin intención de Sí. incomodarlo, diputado, pero ¿cómo ve el rol de un exjugador ídolo puesto en dirigente? O sea, ¿Y por sea, qué me ¿cómo? incomodaría? No, bueno, porque es complicado si va a hablar, si va a ponerlo a opinar de un ídolo como Román Riquelme, por ejemplo. No, a ver, yo a Riquelme no lo he tratado como para poder dar opiniones de fondo, porque Riquelme vino a Boca después que nosotros dejamos de ser dirigentes, es decir, que yo no conviví con Riquelme. Sin embargo, lo conocí luego, tuve oportunidad de tratarlo y de charlar con él, pero no en la relación dirigente-jugador, quiero decirlo, por eso hago la aclaración. Y a mí me cae muy bien Riquelme, la verdad que me cae muy bien. Y yo no tengo el prejuicio de que alguien porque fue exjugador no puede ser dirigente. No me parece válido, porque no le saca ningún mérito haber sido jugador. Le da un conocimiento mayor de una cantidad de cosas y tampoco lo constituye en un atributo excluyente que diga, no, pero como fue jugador tal cosa. Los clubes de la Argentina y del mundo son cada vez más empresas que venden productos, ¿no? Donde está muy vinculado a la comercialización, a la imagen, a los derechos de televisión. A mí tampoco me termina de entusiasmar, pero esa es la realidad. En el fútbol argentino pagamos el precio, también como se paga en otro rubro, de que es imposible retener talentos y cualquiera que asoma con un poquito de condiciones se lo lleva. Tanto así que hoy ya tenemos jugadores argentinos que empiezan su carrera en Europa, incluso alguno como Garnacho que está convocado a la selección sin haber jugado nunca en la Argentina, y seguramente usted y yo nos enteramos que había un jugador que se llamaba Garnacho cuando vimos que empezaron a hablar de convocarlo. Entonces, es todo de una enorme complejidad, pero si vuelvo al origen de la pregunta, para mí Riquelme tiene todos los atributos como para poder ser dirigente. Hasta donde lo conozco es alguien que me cae muy bien, y espero como hincha de Boca que le vaya bien. Y diputado, ¿qué tiene de común el mundo del fútbol con el mundo de la política? O sea, porque me imagino que hay algo de esa experiencia que usted adquirió como dirigente en Boca o estando ahí metido de lleno en lo que es administrar un club y uno de los clubes más importantes, me atrevo a decir, con... También usted está a cargo de una comisión que es la más importante, sin temor a equivocarme, y Sí. tiene una trayectoria muy importante como político. A ver, la primera cuestión que le tengo que decir es que yo antes de ser dirigente de Boca
dirijo una entidad cooperativa, que es el Banco Credicop, no voy a pasar un aviso, que también tiene toda la característica de una entidad porque es una cooperativa. Nosotros tenemos un consejo de administración amplísimo, representado por mucha gente de todo el país, y algo que poca gente conoce, 3.500 dirigentes locales ad honorem que participan de la gestión de nuestra gran cooperativa. Y así que yo estoy acostumbrado a tener que explicar, convencer, generar adhesión, porque en una organización como la nuestra no hay capital que vota, votan las personas y se logran consensos convenciendo. Así que me pasé la vida haciendo eso. Tengo experiencia de que hay que tener argumentos, que hay que tener paciencia, que hay que explicar y que hay que trabajar para construir consensos lo más que se pueda. Así que cuando yo fui a Boca, yo a Boca fui en el 85 como directiva, había estado un poquito antes colaborando con la administración de Noel en el 82, el que era gerente del club en aquel momento, Marco Franchi, me pidió que le diera una mano, porque me acuerdo las palabras, me dijo, la comisión directiva les cuesta mucho entender los temas económicos, y entonces me dijo si yo no le daba una mano. Dije, pero yo no soy nada en Boca. Digo, no, pero si usted está de acuerdo, yo hablo con el presidente que lo nombre asesor de la presidencia. Y esa fue mi primera vinculación institucional con Boca. Yo entré como asesor económico del presidente de Boca de ese momento, y Boca era como siempre un desastre. Y si voy un poquito más atrás, y ya que estamos en contar anécdotas, ¿sí? Mi vínculo con Boca institución, no mi vínculo afectivo de Boca yo como hincha, se produce en el año 80, que me llama el entonces presidente de la AFA, Julio Grondona, y que estaba reunido con los directivos de Boca de ese entonces. Era una comisión directiva que presidía Alberto J. Armando, pero ya Armando no estaba en uso de licencia, porque había habido algunos problemas, el club estaba en graves problemas económicos y demás, y me dice más o menos, Carlos, aquí estoy con los directivos de Boca, y como yo sé que usted es hincha de Boca, a ver si los atiende y se le ocurre inventar algo para poder darles una mano financiera. Y yo me reuní con ellos y inventé un crédito concesión de derecho del PRODE. El PRODE en aquel momento era para los clubes lo que son los derechos de televisión, era una fuente muy importante de ingresos. Pero no se le podía prestar al club porque el club estaba insolventado. Pero sí pudimos hacer una cosa, una estructura legal, por el cual le adelantábamos, con una estimación prudente, los ingresos que iba a tener el club durante el próximo año por el PRODE. Se hacía una cesión de esos derechos ante la Asociación del Fútbol Argentino y el Ministerio de Bienestar Social, creo que se llamaba en aquel momento, y el Ministerio entonces nos pagaba a nosotros directamente ese adelanto que le habíamos dado. Eso funcionó tan bien que terminamos haciéndolo con casi todos los clubes del fútbol argentino, porque fue un mecanismo de financiación virtuoso, no tenía riesgo, y durante bastante tiempo pudo funcionar, aunque después el PRODE fue desapareciendo y fue desapareciendo la iniciativa por sí misma. Claro. Así que, ¿cómo se vincula todo? Desde ahí me vinculo con la gente de Boca, ahí me empiezan a invitar a que vaya al palco, y de ahí sale mi conocimiento con el gerente general del club, y ahí viene la invitación después del gerente general que me dice, dame una mano, y ahí empiezo a ir a las reuniones a asesorar en los temas económicos. ¿Y usted que entonces ha dedicado la vida a traducir temas económicos a aquellos que, por lo menos para mí, son bastante complejos? Estamos a la expectativa, mire cómo le vinculo todo, yo parezco Pancho Ibáñez. Estamos a la expectativa de los anuncios que haga Sergio Massa sobre el dólar agro, entre otros. ¿Ya los hizo? Ah, bueno, como estábamos al aire, yo personalmente no sabía. Perfecto, entonces usted está más informado que yo. Así es. Bueno, y pudo tener un sobrevuelo sobre en qué consiste el dólar agro. ¿Nos lo puede traducir o explicar? Sí, cómo no. Gracias. Sí, cómo no. A ver,
cómo no. A ver, si puedo, después me lo dicen ustedes. Yo voy a tratar de explicarle lo que yo entendí. Sí. Anunció tres decretos sí. que están vinculados, por un lado, al tema de la sequía. Dijo, cuando uno mira los registros, se encuentra los últimos registros en 1922 y no encuentra desde el punto de vista del impacto climático y productivo comparativos que nos puedan mostrar situaciones similares a lo que estamos viviendo. Es decir, desde que hay registros de lluvia, sequía y demás, dice, no ha habido una situación como esta. ¿Qué son los tres decretos? Primer decreto, automaticidad para suspender las ejecuciones fiscales bancarias y la percepción de anticipos a 69.000 productores afectados por la sequía. Es decir, suspender todas las acciones de cobro que pudiera haber sobre estos 69.000 productores, ya sea de entidades bancarias, ya sea del Estado, por eso habla de ejecuciones fiscales, y que además les permite seguir siendo sujetos de crédito. El segundo decreto, reinstalar el programa del incremento exportador, que es similar al que ya se hizo el año pasado, 2 veces, un tipo de cambio fijo de 300 pesos para el productor por 45 días para soja y derivados. Esto va del 8 de abril al 38 de mayo. Además, se incorporó a las economías regionales, que dijo, son una de las grandes empleadoras del país, dijo que había 338.000 empleos formales en las economías regionales. Y en este caso, el dólar preferencial tendrá vigencia desde el 8 de abril al 30 de agosto. Es decir, son unos cuantos meses. Y planteó, y me parece muy interesante, 3 criterios de elegibilidad para poder entrar en el programa, Sí. Que deberían cumplir las empresas que aspiren a entrar en el programa. 1, comprometerse a mantener el empleo, es decir, durante este periodo no pueden despedir gente. 2, participar del programa Precios Justos con sus productos. Queremos que aumenten las exportaciones, pero también que no aumenten los precios internos, que esa ganancia mayor se vea reflejada en los precios del mercado interno. 3, abastecer suficientemente al mercado interno como una condición prioritaria, es decir, tienen este beneficio para exportar luego de que abastezcan adecuadamente al mercado interno y que formen parte del acuerdo Precios Justos. En ese caso tienen acceso a ese dólar preferencial de 200 pesos para lo exportable. El tercer decreto, voy a hacer textual, mire qué información que le estoy dando. No, estamos chochos acá, tomando nota, como en la conferencia de prensa. El tercer decreto, sí, voy a hacer textual, literal. Para aquellos que no juegan limpio entre los exportadores, aunque hay un plazo de 180 días y hay muchos que hacen el esfuerzo y traen las divisas, esto se ve desdibujado porque especulan y le hacen trampa al Estado. Dijo el ministro que había 3.700 millones de dólares exportados por empresas argentinas que no han cumplido realizando las liquidaciones correspondientes en el mercado único de cambio. Y para estos exportadores, dijo, habrá un mecanismo de suspensión del quit de las empresas y de sus directores. Aspiramos a que aquellos que evadieron su obligación con el Banco Central se conviertan en personas no hábiles a nivel comercial, es decir, los inhabilita a nivel comercial. Y agregó, también se les suspenderá el acceso al mercado único y libre de cambio si luego de 30 días de sancionado el decreto no cumplen con la obligación de liquidar. Es decir, le da 30 días para que regularicen y si no, no pueden acceder al mercado único de cambio. Esencialmente, esas son las cuestiones que anunció el ministro a través de los 3 decretos que anunció que van a salir. Él los comentó, ahora habrá que leerlo, ver la letra chica y demás, pero entiendo que se trata de eso,
y creo haberlo resumido adecuadamente. Y diputado, ya previamente ya había las críticas de parte de algunas entidades del campo, por ejemplo la Federación Agraria, yo estaba leyendo que esbozó algunas críticas y las sintetizaría en la parte que dicen que provocaría subas en los arriendos y en los precios de alimentos y fertilizantes. Eso me parece que lo anunciaron antes de conocerlo. Porque decían que justamente un dólar diferenciado iba a generar un incremento, por ejemplo, en lo particular de los alimentos. No, pero por eso está diciendo, por eso le acabo de leer que dice que deben entrar en precios justos claro. Y deben abastecer el mercado interno. Así que, bueno, habrá que esperar que desabastecimiento. No debería poder haber. Vamos a ver. Sí, después no se cumple. A ver. Si tenemos que partir del origen, tenemos que decir, todas estas son, yo ya van varias veces que en debates en la Cámara de Diputados, me adelanto y digo, antes que lo digan ustedes, esto es un parche, le digo a los muchachos de Juntos por el Cambio, porque todos son parches. Ninguna de estas cosas resuelve los problemas de fondo que tiene la Argentina. El problema que tiene la Argentina es que está sobreendeudada, tiene una deuda que sobrepasa con creces su capacidad de poder pagar. Y entonces tiene que hacer malabares para generar recursos para poder pagar. Entonces, tenemos sequía, menor producción, retención de exportaciones, porque resulta que leemos que los exportadores dicen, si nos dan un tipo de cambio aceptable, tenemos para liquidar como 5 a 6 mil millones de dólares. Entonces, quiere decir que sigue habiendo guardados en silo bolsas importante cantidad de mercancía exportable. Bueno, el Estado paga, digamos, un canon para que esa mercancía exportable se exporte y al país le entren las divisas que necesita para poder tener la reserva que necesita, para desalentar las expectativas de evaluatoria, etcétera, etcétera. Es toda una rueda, una cosa, cada una va vinculada con la otra. Ahora, diputado... El fondo de la cuestión es que nada de esto se puede analizar si uno no analiza el sobreendeudamiento al que fue llevado el país y que genera un problema de falta de divisa por ese sobreendeudamiento. Y ahora quiero decir una cosa para que quede bien clara lo que yo pienso. Sí. Los programas antiinflacionarios que yo conozco en el mundo entero son todos recesivos, porque todos están basados en una misma idea. Subimos la tasa de interés lo suficiente para desalentar el crédito, para que el crédito no sea accesible, para que por vía de la falta de crédito baje el consumo, que por la vía de la baja del consumo y de la demanda baje la oferta, y que por la vía de la baja de la oferta entonces bajen los precios. Eso es así de facilito el esquema tradicional. La Argentina, que tiene un grave problema inflacionario, toma una decisión de tratar de ir en un proceso suave de descenso de la inflación y se plantea un objetivo hipermoderado de tratar de que en el 2023 la inflación sea del 60%. 60% sigue siendo un disparate, medido en términos globales, mirando el mundo y demás. Pero para la Argentina sería un logro y sería intentar un proceso de desaceleración inflacionaria que no sea necesariamente recesivo. En el presupuesto aprobado, que incluye una planificación plurianual, la plurianualidad dice 60 en el 2023, 44 en el 2024, 33 en el 2025. Es decir, una suave escalera descendente que no lleve inexorablemente a un ajuste recesivo, porque ya la Argentina tiene bastante problema de pobreza, bastante problema de exclusión social, y entonces un ajuste recesivo antiinflacionario puede ser que resuelva los problemas de la inflación, pero va a tener un costo social gravísimo, claro, y a toda costa es lo que hay que tratar de evitar. Sí, para eso vienen... Una herida. Sí, perdón.
Sí, sí, sí. No, un cachito más. Sí, 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 obvio. Para eso se intenta avanzar por la vía de los acuerdos. Porque la otra no hay que ser un genio. Mire, se sube la tasa 10 puntos, 15 puntos. Fíjese que el Banco Central, el mes pasado, con la suba de la inflación, subió la tasa pasiva para que los ahorristas no se vayan del sistema financiero, pero no subió la activa para que los tomadores de crédito no se vean afectados. Y específicamente dejó en el mismo lugar la tasa de tarjeta de crédito y la tasa de los créditos de inversión, la línea de inversión productiva, que no la aumentó, porque tiene conciencia de esto que yo les estoy explicando, y es lo que se está tratando de evitar, que la política inflacionaria no termine en una acentuación de los problemas de actividad económica y consecuentemente de recesión y todo lo que la recesión trae aparejada. Ahora la escucho. No, yo quería decir, o le quería hacer primero que la verdad que para que alguien como yo entendiera, la verdad que es cierto que explica muy bien, eso por un lado. Y por otro lado, lo que le quería preguntar es qué hay que hacer con los salarios. Bien. Cuando uno dice que no haya ajuste, está diciendo que los salarios no deberían perder frente a los precios. Porque si los salarios pierden frente a los precios, la capacidad de compra de los asalariados se achica y se produce ese efecto que yo estaba explicando, que es lo mismo que el efecto tasas de interés. Sí. Bien. Ahora, es muy complejo porque, y ahora voy a tratar otra vez de darle una explicación. En la Argentina se ha instalado una cuestión que hace que parece que la inflación fuera un fenómeno autónomo. Hay inflación. Y es mentira eso. La inflación siempre obedece a causas. Los pensadores neoliberales dicen siempre que la causa de la inflación es la emisión monetaria. Uno podría decir, la Argentina tuvo un exceso de emisión monetaria en el 2020 porque tuvo que emitir, porque no había cama, no había respiradores, no había colchones, no había un montón de cosas y hubo que emitir. Pero la emisión del último año, si yo tomo febrero 2022 contra febrero 2023 contra febrero 2022, es 40%. 40%, menos de la mitad de la inflación. Así que en este momento no es la emisión monetaria. Algunos no, es el tipo de cambio, tampoco el tipo de cambio, porque el tipo de cambio se viene ajustando por detrás de los precios, para no perder competitividad. Algunos dicen incluso que está atrasado el tipo de cambio y que algunos sectores por eso piden estos 300 pesos, porque dicen que al tipo de cambio oficial no es competitiva la exportación, así que no es un problema de tipo de cambio. Tampoco es de los salarios, porque alguna vez nos dijeron que los salarios actuaban como ancla inflacionaria y entonces había que congelar los salarios para que no vaya a los precios. Resulta que los salarios no logran, corriendo de atrás, empatarle a los precios, así que no son los generadores de la inflación, ni tampoco son las tarifas que dicen que están atrasadas. ¿Qué nos queda? Porque me falta agregarle un dato. En el 2021 la economía creció 10,4 y en el 2022 creció 5,2. Es decir, que tenemos una torta más grande. El problema del aumento de precios es, a mi modo de ver, esencialmente puja distributiva. ¿Qué parte de la torta se queda a cada sector de la economía? Y a esto le agrego entonces la especulación que se hace desde el punto de vista de lo que puede llegar a pasar. La invito a que lea una nota que salió en el diario La Nación el día 25 de marzo de este año, firmada por el periodista Diego Cabot, donde él explica con total tranquilidad que las exportaciones se liquidan, que las importaciones, se liquidan a $1 de 450, es decir que los importadores importan a 200 y algo, pero venden a 400 y pico, porque es lo que suponen que va a estar el precio cuando tengan que reponer. Sí. Es una barbaridad, es una barbaridad. Entonces tenemos que las causas de la inflación son
las expectativas y la especulación vinculada a expectativas y la puja distributiva. Entonces, los trabajadores sometidos a convenio colectivo de trabajo, trabajosamente van logrando que con atraso las paritarias le vayan recomponiendo y van corriendo a los precios de atrás. El gran problema lo tenemos con esa enorme cantidad de personas que hay en este país no registradas, que no tienen registrado, que no están sujetos a convenio, y entonces es muy difícil recomponerle el salario, porque además vamos a suponer que el gobierno sacara un decreto diciendo que hay que aumentarles. ¿Quién obliga a esos empleadores a que se le pague eso? ¿Cómo se hace eso? Es muy difícil. El gran problema que tenemos en ese aspecto, y es uno de los grandes desafíos pendientes que tiene la Argentina, es cómo combatimos ese tercio de economía informal que sigue teniendo el país y que no solo afecta a los trabajadores no registrados, sino que afecta al fisco por todos los empleadores que no aportan lo que tendrían que aportar en el sistema previsional, lo que tendrían que pagar de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que también están desfinanciando al Estado y están contribuyendo a generar déficit fiscal que después hay que resolverlo tomando deuda para cubrir o emitiendo, porque si no sería magia. Ahora hablamos de inflación y vamos a una de las consecuencias terribles que tiene que ver con el impacto que tiene sobre el tema de los créditos, y los créditos UBA son uno de los que están ustedes analizando. Claro. Justamente en el plenario que usted encabeza justamente con finanzas, quedaron la última vez en la última reunión que y el tema iba a pasar a asesores para ver si avanzaban luego sobre un dictamen. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es lo que va a pasar con el tema? Bueno, primero, usted mismo lo acaba de decir, si pasa, había creo que 10 proyectos. 11. 11. No, pero había 2 nuestros, nosotros retiramos uno, son 10 porque Patricio y yo retiramos el anterior y lo cambiamos por uno que presentamos últimamente. Así que 10. Esos 10 proyectos tienen coincidencias y diferencias, algunas salvables y otras no salvables. El problema central acá es quién se hace cargo del costo. Otra vez, esto es como la deuda externa. Esto no tuvo que haber existido, está mal concebido desde el origen. Porque darle a alguien un crédito ajustable con una variable distinta a la de su ingreso es una irresponsabilidad. Inevitablemente, y sobre todo en cosas de largo plazo como es la vivienda, es un tema muy difícil de resolver. La primera cosa mal hecha es que si yo capto depósitos ajustables por inflación, tengo que prestar ajustable por inflación. Si yo capto ajustable por salario, tengo que prestar ajustable por salario. Ahora, resulta que es muy difícil conseguir que alguien deposite fondos ajustables por salario, porque sabe que los salarios van por detrás. Entonces, si usted pone captación ajustable por salario, no consigue los fondos para fondear los créditos. Si usted pone captación ajustable por UVA, tiene el problema de que si los salarios se ajustan menos que la inflación, como ha pasado durante los 3 años desde que se puso en marcha de la gestión de Macri, usted tiene un problema de que esa cuota se desfasa. ¿Quién paga la diferencia? Porque es una simplificación la de decir los bancos. Yo le quiero explicar que los bancos toman depósitos de unos y le prestan a otros. Es decir, las carteras de créditos ajustables por UVA están respaldadas con depósitos ajustables por UVA y los intereses y los ajustes los cobran esos depositantes. Entonces está mal concebido el sistema desde el origen. Claro. Y cuando hay que marchar una cosa mal concebida es muy difícil. Y alguien se tiene que hacer cargo del costo. Entonces, la primera tentación es, bueno, que se haga cargo el Estado. Está bien, el Estado tiene demasiadas cosas y tiene que resolver su déficit fiscal, y si uno dice que se haga cargo del Estado, está diciendo que acrecienta el déficit fiscal. Y usted tiene gente que dice no hay que aumentar ningún impuesto, al contrario hay que eliminar impuestos, pero por el otro lado le dice que el Estado se haga cargo de la diferencia de las cuotas entre el ajuste por UVA y el ajuste de salario. Claro. Es un tema
de muy difícil solución. Hay otro agravante. Algunos de los planteos plantean que sea ajustable desde el inicio del crédito. Y eso sería una masa de dinero muy grande. Otros planteamos cómo se resuelve de acá para adelante. ¿Cómo se resuelve de acá para adelante? Nosotros estamos trabajando en una idea que es que de acá para adelante los trabajadores solo tengan el ajuste por salario, es decir, que el ajuste sea el del índice de salario. De manera que si alguien entra en el crédito pagando el 23% de su salario, lo va a tener hasta el final del crédito. Incluso en nuestro proyecto se prevé que hasta 2 veces durante el desarrollo del crédito se pueda suspender por 3 meses en caso de que ese trabajador se quede sin trabajo, por ejemplo, para que se encuentre con la dificultad de pagar la cuota. De cualquier manera, subsiste el tema de quién se hace cargo de la diferencia entre el salario y el depósito. Sobre todo pensando en un sistema, porque hay un déficit de vivienda muy grande y uno quisiera poder desarrollar un sistema que no solo alivie la situación que tienen los que ya tienen créditos tomados en estas condiciones, sino que genere un mecanismo apto para que otra gente pueda acceder a la vivienda a través de la financiación. Porque no hay manera de acceder a la vivienda si no es a través de la financiación. Hablando de masivo, uno puede tener la suerte de un papá que le regale un departamento, pero normalmente, si uno mira la historia del acceso a la vivienda, yo miro mi caso, mi familia, mis padres, cómo compraba con un crédito del banco hipotecario, allí por el año 50 y tanto, que era un crédito a muchísimo tiempo, y que la inflación lo licuó. Bueno, eso fundió al banco hipotecario, pero los que tomaron aquellos créditos accedieron a la vivienda. Sí, sí. Por eso los temas son muy complejos, sobre todo cuando la inflación distorsiona como distorsiona. Mire, no hay ninguna política buena o que funcione bien con estos niveles de inflación, se lo aseguro. Todas van a tener problemas, sí, mayores o menores. Nada puede funcionar bien, son todos paliativos, por eso hablé de parche, ante una economía que lo que tiene que hacer es tomar medidas para desacelerar ese proceso inflacionario, porque si no es como un callejón sin salida y además con el riesgo de que eso se acelere aún más en vez de desacelerarse. Y eso sería gravísimo para las argentinas y los argentinos. Diputado, gracias por esta clase magistral. Le deseo Haxamea, felices Pascuas también para toda la comunidad, para todo, también para su prensa, que la recuerdo de otro trabajo, para Flavia, así que lo mismo para ella. Y un saludo para toda la familia. Gracias. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego, gracias.